Bueno, vamos a empezar dándole lectura a la enseñanza del día de hoy. Y eso está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 6, que dice lo siguiente: Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerles y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Oremos. Padre amado, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, sea una palabra que venga directamente, Señor, de ti. Señor, yo te pido que tomes el control absoluto, Señor, de este momento, de cada corazón, entendimiento, para que a través de que se vaya dando, Señor, este sermón, esta palabra, Señor, Padre, que tú vayas realmente rompiendo hasta el corazón más endurecido, Padre Celestial, y vaya habiendo transformación en este lugar, Señor. Quien no haya nacido de nuevo, nazca de nuevo, Padre eterno. De la misma forma te pido, Señor, que uses a tu siervo, Señor, para que diga exclusivamente lo que tu palabra quiere que sea dicho, Padre eterno. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, por sobre todas las cosas, Padre amado. En el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Puede sentarse. Muy bien, vamos a iniciar esta palabra. Yo sé que tiempos pasados pude haberla predicado, pero como nosotros estamos predicando de una forma expositiva, iniciamos la semana pasada con el libro de Primera de Juan y asimismo empezamos a predicar pues todo el consejo de Dios, todo el libro del Señor, ¿verdad? Todo palabra por palabra, versículo a versículo, capítulo por capítulo, pues eso es lo que estamos haciendo. Y entonces, hoy estamos en Primera de Juan 2, del 1 al 6. Y aunque, repito, en algún momento prediqué acerca de esto, yo quiero profundizar un poco más en ciertas áreas que me parecen que son muy importantes. Y dice lo siguiente, una vez más: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Hay algo que yo quiero que ustedes vean acá. Lo primero que dice es hijitos míos. El escritor, obviamente guiado por el Espíritu, no le está hablando a hijos del diablo. Dice hijitos míos. ¿Por qué? Porque como les dije la semana pasada y les conté un poco acerca del contexto histórico y demás, y del contexto del capítulo, se le estaba hablando a hijos de Dios que estaban teniendo un serio problema por falsos maestros. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hijitos míos, una vez más, refleja el cariño que tenía hasta esta iglesia con estos hijos de Dios, hijitos míos, repito. Ahora, ¿por qué quiero que esto quede muy claro? Porque la enseñanza como tal es una enseñanza muy fuerte y a veces uno como que no le agrada, como que uno podría pensar que una palabra tan fuerte no es para un hijo de Dios, pero es que Dios al que ama disciplina. Y el punto es que Dios te disciplina de muchas formas, evidentemente, pero es que la palabra se encarga de que en ti haya una disciplina para algo. Amén. Amén. Ahora, ¿cuál es el punto en esto? ¿Y por qué quiero ser tan claro en esto? Porque veamos el propósito de la enseñanza. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Os escribo. ¿A quién escribe? A los hijos de Dios. Muy bien, no le está hablando de hijos del diablo. ¿A quién escribe? A los hijos de Dios. Es importante que obviamente cada vez que nosotros vayamos dando la lectura, vamos viendo y desmenuzando a quién está escribiendo para poder ponernos en el contexto también. Entonces, como le está escribiendo a los hijos de Dios y por eso les dice hijitos míos, les está dando una gran muestra de amor, porque ¿para qué le escribe? Para que no pequéis. Ahora, para poder ponernos unos con otros en igualdad de conocimiento para los que nos ven desde los otros lugares,
¿Por qué el apóstol Juan escribiría a los hijos de Dios para que no pequen? Bueno, porque el pecado, según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, es la infracción a la ley, el quebrantamiento de los 10 mandamientos, y la paga del pecado es muerte. Entonces es una forma de protección. El pecado ciertamente es muy grave, pero hay un problema acá. El problema inicialmente es que hay muchas personas que creen que son hijos de Dios, pero que realmente no comprenden la gravedad del pecado que practican. Entonces, aquí es donde viene el punto. Y si alguno peca, vean el punto, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué digo que aquí viene el punto? Porque muchas personas a veces cuando dicen, y si alguno peca, abogado tengo para con el Padre, a veces piensan que el que Jesús sea abogado y que sea nuestro abogado ante el Padre es como un permiso para pecar deliberadamente. No, eso no es lo que está queriendo decir. ¿Por qué? Porque le está hablando a hijos de Dios, y un hijo de Dios no va a querer pecar, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Eso dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Y entonces, si alguno peca, hijo de Dios que está en este lugar y que nos está viendo, si realmente eres un hijo de Dios, si tú pecas, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es diferente. Un hijo de Dios va a buscar santidad. Un hijo de Dios no va a buscar practicar el pecado. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué gran diferencia es eso? Porque entonces esto no nos está diciendo vaya y peque deliberadamente porque aquí usted tiene abogado para con el Padre y siga pecando, no se preocupe que abogado tiene para con el Padre. Eso no es lo que quiere decir la Escritura. Porque repito, va dirigida a hijos de Dios. Ahora bien, si tú estás consciente que no eres un hijo de Dios, sigue viendo este sermón porque vas a darte cuenta de cosas maravillosas que Dios tiene para ti. Y ahora vean lo que dice el versículo número 2. Él mismo ¿quién? Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Ahora, como lo veníamos viendo en prédicas pasadas, vimos la palabra propiciación. ¿Qué era propiciación? Bueno, era apaciguar o calmar la ira de Dios. Entonces, en ese sentido, Jesús fue la propiciación porque Él calmó o apaciguó la ira de Dios, apartando la ira de Dios de los pecadores que merecían una condena, y Cristo recibió la ira en la cruz del Calvario, en la soledad del Calvario. Por eso entonces Él vuelve a hacer la mención, porque Él mismo fue la propiciación por nuestros pecados. Dice nuestros una vez más. ¿De quién habla? De los hijos de Dios. Pero luego acá dice, ojo acá, luego acá dice, vean qué interesante es esto. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Ahora bien, ¿por qué yo necesito explicar esto? Porque las personas normalmente cuando leen no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero, piensan de que Cristo entonces murió por toda la raza humana y por todos los seres humanos, y entonces todos los seres humanos van a ser salvos. Y eso no es así. Cuando tú te vas a leer Juan capítulo 3 versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces, si Cristo murió por todo el mundo, entonces ninguno debería perderse. Pero no. Entonces, pastor, ¿qué es lo que quiere decir por todo el mundo? Bueno, no murió solo por judíos, también murió por gentiles que iban a creer en Él.
Ese es el punto. ¿Qué había en el mundo en ese momento? Bueno, había toda una maraña de maldad y tinieblas, pero habían judíos y gentiles. Era la clasificación de las personas. Amén. Ahora, ¿por qué no me estoy equivocando en esto? Recordemos que Romanos 6 dice que todo aquel que murió en Cristo resucitará en Él. Amén. Entonces, significa que si Cristo murió por todo el mundo y por el mundo entero, y no entendemos esa palabra en los originales, entonces significa que todo el mundo que murió entonces también sin Cristo, también va a resucitar en Cristo, y entonces todos tendrán vida eterna. Y no es así. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué no es así? Porque ¿cuántos han muerto sin Cristo? Mayor aún, cuando Cristo murió y resucitó, ¿cuántos estaban en el infierno? Si hubiera muerto por todo el mundo entero y por toda la civilización, significa que los que estaban en el infierno también estuvieran en el cielo. Y no, se quedaron ahí. Amén. Amén. Aunque haya muchos pastores que digan, y Cristo bajó al infierno a predicar el evangelio para el que quisiera ser salvo se lo lleva para el cielo. Eso no tiene veracidad de ninguna forma. Eso no está escrito. Amén. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan esto, porque si ustedes se van a Juan capítulo 10, por ejemplo, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Siguen. Muy bien. ¿Cuáles son las ovejas del Señor? Las que lo siguen. Entonces, también por quién murió Cristo, para que todo aquel que en Él crea, y los que en Él creen lo siguen. Y los que no creen están condenados al infierno. Juan capítulo 3, versículo 18. ¿Estamos entendiéndolo? No creo que estoy diciendo nada muy difícil, pero yo quiero que ustedes comprendan a qué se refiere a todo el mundo. Porque entonces es ahí donde la gente dice, pero Cristo no murió por todos. Sí, claro, vamos a ver, evidentemente Él murió por todo ese sistema de maldad que había en el ser humano, pero Dios sabía perfectamente que no todos iban a creer en Él. Sabía que no todos iban a ir al cielo. Por eso hay que entender realmente a qué se refiere la Biblia con todos. Y vuelvo y repito, si vas y consultas Juan 3:16, dice claramente, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Amén. Ahora bien, quiero que esto quede muy claro. Y realmente quiero que quede muy claro con ustedes. Ahora bien, primera de Juan 2, capítulo 3, que es el siguiente versículo. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Entiéndase que dice llegado a conocerle, no llegado a experimentarle. El versículo no dice, y en esto sabemos que hemos llegado a experimentarle, dice a conocerle. Yo me encuentro normalmente con muchas personas que dicen que conocen a Dios, pero todos sus actos y sus actitudes y aptitudes van en contra de una persona que conoce a Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay muchos cristianos que piensan por la ignorancia y el poco conocimiento de la Biblia muchas veces que conocer a Dios viene por la experiencia que hayan tenido con Dios. No. Acuérdense en lo que dice Jeremías. Gloríese aquel en conocerme y entenderme. El conocimiento de Dios no viene por la experiencia, viene por la Biblia. Tú no conoces a Dios por las experiencias, conoces a Dios por la Biblia. Amén. Amén. Entonces, si tú crees que conoces a Dios por la experiencia, tú no conoces a Dios, si no está respaldado por el conocimiento de la Biblia. Porque en la Biblia es que tú conoces a Dios. Vuelvo y repito el mismo ejemplo que he hecho en determinadas ocasiones.
Si tú me estás viendo por primera vez, tú estás teniendo una experiencia conmigo. No en el culto, estoy haciendo un ejemplo de que tal vez nos vemos en algún lugar. Esa experiencia que tú puedes tener conmigo no quiere decir que tú me conozcas. Amén, porque para eso tienes que tener tiempo para conocerme, estudiarme, saber cuáles son mis características, mis formas de actuar. Relacionarse conmigo. Por eso es que dice que esta es la forma de saber si hemos llegado a conocerle. Le habla a hijos de Dios. ¿Cuál es la forma? Si guardamos sus mandamientos. La palabra guardar del griego, tereo, que así dice en griego, significa conservar. Para guardar o conservar, o sea, si yo guardo los mandamientos, quiero decir que yo conozco al Señor. ¿Por qué? Porque a través de yo guardar los mandamientos, yo estoy evidenciando que también amo a Dios. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Amén. Esto yo siento que todos deben saber solo el dedillo, pero ahora, ¿por qué? Porque si lo leemos en el griego que dice conservar, es lo siguiente. Yo debo guardar o conservar los mandamientos y de esta forma yo me abstengo del pecado para obedecer a Cristo. Repito, yo conservo o guardo los mandamientos porque a través de ellos me abstengo de pecar para obedecer a Cristo. Y por eso es que dice, guardad mis mandamientos. Ahora, si tú lo conoces, guarda los mandamientos. La pregunta yo creo que sería, ¿tú realmente te abstienes de pecar? ¿Tú realmente te abstienes de la práctica del pecado? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la gente que practica el pecado a veces tiene un porqué. El punto es que el porqué no es justificable. Amén. Ni el para qué es justificable. Sigue siendo una ofensa al Señor. Amén. Amén. Entonces, quiero que ustedes comprendan esto. ¿Por qué es tan importante los mandamientos? No solamente por el hecho que son la ley moral de Dios, sino porque a través de los mandamientos podemos comprender y entender de qué nos tenemos que abstener para obedecer. Amén. Ahora bien, vuelvo y repito lo mismo de siempre. Si no te sabes ni los 10 mandamientos, ¿cómo puedes guardar algo que tú no sabes? Mayormente aún, si tú amas a Dios o dices que amas a Dios o dices que conoces a Dios y no te sabes los 10 mandamientos, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no guardas sus mandamientos? Y si la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, entonces ¿cómo puedes amar a alguien si no estás guardando primero lo que te dice? No se puede. ¿Ves? Es la importancia de estudiar y de aplicar. Amén. Amén. Y esto es sumamente importante porque viene el versículo 4. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Quiero que ustedes entiendan una cosa, porque dice mentiroso y la verdad no está en él. Si usted busca mentiroso o mentir, por ejemplo, el antónimo es verdad. Ese es el antónimo. El antónimo de mentir es decir la verdad. Entonces vean qué importante, porque si ustedes se fijan, Satanás es un mentiroso, Cristo es la verdad. Entonces, si tú dices que realmente le conoces, pero tú no guardas los mandamientos, tú no te abstienes del pecado y tú no obedeces, entonces eres mentiroso. Y si Satanás es el padre de la mentira, entonces tú no estás con Dios, ni le conoces a Dios. Amén. Amén. ¿Recuerdan lo que le dijo Jesús a los fariseos? que de hecho es una de las menciones más fuertes. Cuando Él dice, vosotros hacéis lo de vuestro padre el diablo. Lo que vuestro padre el diablo. Miren, hay muchas personas que hacen lo de Satanás y tienen a Satanás como padre. ¿Saben cuál es el problema de esto? El problema de esto es que muchas personas que tienen a Satanás como padre creen que Dios es su padre.
Ahora, ¿cómo sé yo esto? Bueno, vean qué importante. Judas estuvo con Jesús 3 años. Fue el mejor pastor, Jesús. Fue el mejor todo que Judas pudo tener. Y Judas no se endemonió y empezó como el exorcista a caminar como araña y le daba vuelta a la cabeza. No, sencillamente fue y con la sangre fría vendió a Jesús. Miren, hay personas que no es necesario que aparezcan endemoniados como exorcistas para que sean dominados por Satanás. Y que vuestro Padre no sea Dios. Ahora, ¿por qué yo les estoy diciendo esto? ¿Por agredirlos? No. Es para que valoren realmente si le conocen o si no le conocen. Ahora, si tú te sabes los 10 mandamientos, no quiere decir que tú lo conoces. No, el conocimiento viene si tú a través de saberte los 10 mandamientos, los guardas, los conservas para abstenerte del pecado y para obedecer. Pero pastor, yo no puedo obedecer al 100% porque soy humano, ¿correcto? Por eso es que el versículo dice, al versículo 1, y si alguno peca, abogado tiene para con el Padre. Le está hablando a hijos de Dios que se sabe perfectamente que puede que pequen en algo, pero un hijo de Dios que peca realmente, escuche esto, se arrepiente y no lo hace, por amor a Cristo. ¿Y cómo sé yo, pastor, si yo me he arrepentido? Por una sencilla razón. Cuando tú te arrepientes de corazón, tú estás dispuesto a afrontar las consecuencias que sean con tal de agradar a Cristo. Amén. Versículo 4. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Cristo obviamente no va a estar en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Punto. En esto sabemos que estamos en él. Repito. Si entonces una persona dice que guarda los mandamientos y entonces realmente se abstiene del pecado y obedece, es una evidencia de que entonces sí está en él y el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Amén. Ahora, qué importante es que se diga, el amor de Dios se ha perfeccionado en él, porque para usted entender eso tiene que leer el versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él, Jesús, anduvo. Mira, si tú no andas como Jesús anduvo, hay características múltiples de cómo anduvo Jesús, pero la primordial que tenía Jesucristo era la santidad y la conexión continua con el Padre. ¿Cómo podría perfeccionarse el amor de Cristo en nosotros sin la santidad y la conexión continua con el Padre? Díganme si tiene algún tipo de sentido. Por supuesto que no tiene sentido. Y ese es el problema. Les puedo decir que ese es casi que el cáncer de las congregaciones, el cáncer de muchas personas. ¿Por qué? Porque ni tienen santidad ni la buscan y tampoco tienen comunión continua con el Señor. No oran, no estudian, no aplican el tiempo que deben aplicar para la oración, para el estudio, y no aplican entonces el tiempo que debe haberse para la santidad, porque aunque ustedes no lo crean, hay que aplicar tiempo para la santidad. Y ustedes dirían, pastor, ¿pero cómo? Yo no puedo decir, voy a aplicar 2 horas en ser santo y luego me aparto y ya no soy santo. No, el punto es que si tú no tienes conexión con el Padre, si tú no tienes comunión con el Padre, si tú no tienes el tiempo para orar en tiempo de calidad y estudiar en tiempo de calidad, ¿cuándo tú vas a buscar santidad? Si lo que te lleva a la santidad realmente es la oración, el estudio de la palabra y la aplicación de la palabra, no podría entonces haber santidad en tu vida. Ahora, Cristo
como muchos dirían, y muchos lo utilizan como una muletilla para permitirse pecar. Algunos dicen, es que Cristo era el Hijo de Dios. Sí, con mucha más razón. Cristo, si era el Hijo de Dios, Él pudo haber bajado a la tierra y decir, ¿para qué voy a orar si soy el Hijo de Dios? ¿O no? Él pudo haber dicho, bueno, pero ¿para qué voy a ser tan santo si soy el Hijo de Dios? No ocupo orar ni estar en conexión con el Padre porque soy Hijo de Dios. Pero no, Él vino a hacer todo lo contrario. Él vino a cumplir todo lo que tenía que cumplir. Él vino a demostrarnos que aun siendo Hijo de Dios, oraba y hacía lo que debía hacer. Ahora, si Cristo lo hacía siendo Hijo de Dios, ¿por qué tú no? Y a ustedes que nos ven en casa, ¿por qué tú no? Si realmente tú no lo estás haciendo. Tenemos que darnos cuenta de algo. No podemos llevarnos la vida cristiana de acuerdo a mi pensamiento. No puedo llevar la vida cristiana de acuerdo a mi propia sabiduría. No puedo llevar la vida cristiana de acuerdo a mis emocionalismos o sentimentalismos. No puedo llevar la vida cristiana de una forma en la cual no sea bíblica. La vida cristiana tiene que llevarse de una forma bíblica para ser cristiana. Que no les pase lo que nos pasó en algún momento. Que la gente dice que la iglesia es muy bíblica. O que esta congregación es muy bíblica. Vamos a ver. Una cosa es que una congregación sea religiosa o legalista. Y otra cosa es que sea bíblica. La iglesia bíblica no es ni religiosa, fariseica, ni legalista. No, es bíblica, sana. Amén. Ahora, sé perfectamente que a las personas no les gusta una iglesia bíblica. Pero, las ovejas que oyen su voz, los siguen, ¿a dónde? A una iglesia bíblica. Ahora, si hay muchas ovejas que no están en el lugar correcto o visitan sectas o visitan evangelios de prosperidad y demás, muy probablemente no son ovejas del Señor, porque las ovejas oyen su voz y le siguen. Amén. Amén. Ahora, porque quiero terminar con esto, la enseñanza era corta. Si realmente tú dices que conoces, tú tienes que andar como Él anduvo. Y solamente te voy a decir esas dos cosas, en santidad y en comunión continua con Dios. Ahora bien, ¿por qué yo debo conocer a Dios? Te voy a decir por qué tú tienes que conocer a Dios. Porque si tú no conoces a Dios, entonces tú no podrás ser salvo. Y te voy a decir por qué. Los domingos son los días de mayor idolatría en el mundo. ¿Saben por qué? Porque los domingos es cuando se reúnen más personas a adorar a un Dios que no conocen y que muchos se han formado en su mente y que no son el Dios de la Biblia. Y por eso es que Jesús lo dijo a la samaritana en Juan capítulo 4. Vosotros adoráis y no conocéis. Adoran a un Dios que no conocen. Existe la adoración a un Dios que no es realmente, aunque ustedes no lo crean. Por eso es que nosotros tenemos que tener conocimiento de Dios para que cuando vengamos a la congregación y adoremos al Padre de la Biblia. Adoremos al Dios de la Biblia. No al Dios que nos creamos en la mente, ni al Dios que creemos que nos ama todo y nos cumple todas nuestras necesidades, al Dios que muchos se formulan. No, hay que venir a adorar al Dios de la Biblia. Y por eso necesitamos conocerle bíblicamente y aplicar ese conocimiento a nuestra vida. Amén. Amén. Ahora, ¿qué pasa si no le conozco? Además de que entonces no voy a ser salvo. Bueno, si no le conoces, además de que no vas a ser salvo, si eres un cristiano y no le conoces, de ahí lastimosamente va a ser muy evidente de que tú no conoces a Dios, vas a tener frutos
podridos de que no conoces a Dios, y otras personas de tu alrededor van a terminar burlándose de ti, como muchos cristianos que han sido objetivo de burla porque dicen que conocen a Dios y no actúan como Cristo actúa. Entonces, tienes que tener mucho cuidado porque tienes que darte cuenta, como se los he dicho en determinadas ocasiones, que probablemente tú seas la Biblia o la única Biblia que muchas personas puedan leer. Y esto no exenta a que esas personas no lean la Biblia. No, estoy dándoles una carga a ustedes de que ustedes probablemente sean la única Biblia que ellos puedan ver. Ustedes tienen que dar un ejemplo en todos los sentidos habidos y por haber de Cristo. Andar como Él anduvo, pensar como Él anduvo, amar lo que Él amó, odiar lo que Él odió. Amén. Hablar lo que Él habló. Es que son estas clases de enseñanzas las que tenemos que realmente ponernos, como diría, tocarnos el corazoncito y decir, caramba, ¿realmente lo conozco o no lo conozco? ¿Por qué, si no lo conozco, sigo en esto? ¿Por qué me engaño a mí mismo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué me da miedo conocerle? Bueno, más miedo da si te mueres sin conocerle. Entonces, pónganse a pensar y analicen esto, mis amados, y a los que están allá también en casita. Yo quiero que ustedes analicen realmente el estado en el que ustedes se pueden encontrar con el Señor. Si ustedes llevan muchos años en donde ustedes creyeron que conocían y se dieron cuenta que no lo conocen, miren, no se entristezca. No se entristezca. ¿Por qué? Porque Dios es tan maravilloso que basta con que tú te arrepientas de los pecados de corazón. No los practiques, te metas con el Señor a orar, a estudiar su palabra, a aplicar su palabra. Mira, y Dios realmente va a hacer algo en ti. Amén. Así que esta palabra es una palabra que siempre ha sido muy confrontadora. Pero como les digo, ¿a quién va dirigida esta palabra? A los hijos de Dios. Y repito, a los hijos de Dios. Y por eso el apóstol Juan escribe esto de una forma en donde los hijos de Dios puedan autovalorar si realmente le conocen o no le conocen, si realmente son obedientes o no son obedientes, si realmente guardan su palabra o no guardan su palabra. ¿Por qué? Porque en todos siempre tenemos que ser valorados. Si tú tienes un trabajo, a ti te van a valorar por lo que hacen. Y van a ver realmente si es eficiente, si no es eficiente, si una cosa, si la otra. Porque esto es un autoexamen que tenemos que hacernos siempre. Pero realmente tenemos que meditar en las Escrituras. Antes de meditar en deudas, en mujeres, en pecado, en prácticas de pecado, en cualquier absurdidad que normalmente enseña el mundo, tenemos que pensar y meditar en la palabra de Dios. Entonces, váyanse de aquí meditando esta palabra. Váyanse de aquí realmente masticando esta palabra. Y permitan realmente que el Señor haga lo que tiene que hacer con sus vidas. Porque el punto es que muchas veces hay un estancamiento espiritual. ¿Y saben cuál es el punto? Que hay gente que a veces dice, bueno, pero yo siento que a mí me va mejor que aquel. Y termino con esto. Yo siento que a mí me va mejor que aquel. ¿Para qué yo quiero ser cristiano si a mí me va mejor que aquel que es cristiano? Bueno, tenemos que ser muy francos en algo. Probablemente a la vista a veces veamos que a aquel le vaya mejor que al que sí es cristiano. Pero hay un gran punto acá. Que al cristiano Dios no lo abandona. Al cristiano Dios lo sostiene. Al cristiano Dios le provee. Al cristiano todo lo que le da Dios es multiplicado. Al cristiano, si muere, tiene salvación. Mientras que a aquella persona que aparentemente le va bien, Dios no lo sostiene. Dios no lo protege. Dios no lo cuida. Ay, pastor, ¿cómo dice usted eso? Porque la Biblia dice que Dios está continuamente airado con el impío, enojado con el impío. Y porque Romanos capítulo 1 también dice que Dios entrega a los que son desobedientes. Entonces, yo les digo esto para que nunca hagan una comparación entre lo que yo creo que a aquel le va bien y lo que a este. Porque no hay nada mejor que te pueda pasar que la salvación. Y muchos no son salvos. Piensen realmente en la salvación. Las añadiduras vienen. Y las añadiduras van a venir. Sí, van a venir.
¿No quiere decir que te vaya a ir mal toda la vida? No, por supuesto que no. Te va a ir bien, claro que sí. Pero si estás con Cristo. Todas las personas que ustedes piensen que les va bien y no tienen a Cristo, eso no es bien. Eso es cartón pintado. Eso es una escenografía que tarde o temprano se va a caer. Amén. Despedimos la transmisión y les pedimos por favor que esta palabra sea puesta por obra y que se la tomen muy en serio, porque es urgente que se autoexaminen y valoren realmente, ojo acá que digo valoren, que se hagan una autovaloración de cómo están ustedes con Cristo. Que Dios les bendiga.